empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Gestión del lenguaje corporativo, el lenguaje como universo del trabajador. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy buenas tardes y bienvenido. Saludos cordiales para todos. Muy buenas tardes a mi querida comunidad de habilidades humanas para la seguridad y salud en el trabajo. Yo soy Diego Hurtado y para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo todos estos conocimientos tan importantes sobre un tema que no es muy abordado desde la seguridad y salud en el trabajo, que es como es el entender cómo funcionamos como humanos, y a partir de allí, de ese conocimiento, es que realmente podríamos aspirar a hacer una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de nuestros riesgos. Entonces, bienvenidos a todos ustedes que son mi comunidad. Espero que estén disfrutando mucho de todos estos conocimientos. Me pueden contactar en mis redes sociales, en mi página web www.elartedetrabajarfeliz.com, o me pueden mandar un correo electrónico a elartedetrabajarfeliz@gmail.com en caso de que tengan alguna inquietud. Ya saben que estoy para ustedes. Entonces, bienvenidos. El día de hoy vamos a recorrer nuestra ruta. Recordemos que empezamos con el tema del triunfo de la razón, que es tan importante empezar a gestionar no desde las emociones, sino desde la razón, teniendo un balance importante entre la razón y la emoción, pero siempre que la razón esté ahí presente. Después pasamos a entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros en la naturaleza, para desde allí empezar a hacer esas gestiones. También pasamos a la gestión de la reforma del entendimiento, que había que comprender que nosotros, nuestro entendimiento del mundo está sesgado por el interés de riquezas, el interés de dinero, el interés de aparentar, y que esos intereses nos obnubilan nuestra gestión y nos puede llegar a hacer cometer errores. Después hablamos del cuidado, del autocuidado, pero más que todo, más que el autocuidado y el cuidado de sí, entonces, para gobernarnos a nosotros mismos. Esto era pues muy importante, especialmente para los líderes en seguridad en el trabajo. Luego hablamos en una quinta charla sobre las virtudes necesarias para la seguridad en el trabajo, en donde hablábamos de la prudencia, de la templanza, de la justicia, algo que nunca se habla en la seguridad sano del trabajo, y que pues es mi interés rescatarlo, y no hay nadie más que lo haga que ustedes, los responsables de los sistemas de gestión.
Después pasamos un poco en términos históricos al taylorismo, al mecanicismo, al fordismo y vimos todo esto, el daño que hemos hecho, los grandes avances que hemos realizado, pero también el gran daño que nos hemos generado a nosotros mismos al cambiar nuestra forma de vivir y de trabajar cuando abordamos esta ponencia. Y la anterior fue sobre el estoicismo, que es la corriente filosófica que a mí más me gusta, y no solamente porque a mí más me gusta, sino porque creo que es la que más le puede ayudar al mundo laboral. Y ya estamos en esta conferencia de hoy, de esta tarde, en la que conversaremos acerca de el lenguaje, la gestión del lenguaje, pero un lenguaje como desde las humanidades, ¿cierto? Entonces, bueno, bienvenidos pues a esta charla. Siempre comienzo con esta diapositiva que nos entregó la ARL positiva, en donde se dice de Nelson Mandela que indicó que la educación era el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Y es una frase en la que de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y es a partir de este tipo de conocimientos que podemos nosotros realmente llevar a cabo un proceso de transformación. A partir de una buena educación es que podemos hacer procesos de transformación para cambiar el mundo, pero sobre todo para cambiar el mundo nuestro mundo, nuestro entendimiento. Yo creo que ahí es muy importante. Vamos en esta charla a mirarla desde tres perspectivas. Vamos a mirar una neurociencias del lenguaje, vamos a verlo un poco desde el punto de vista cerebral, cómo funciona nuestro lenguaje, con temas muy exquisitos, digámoslo así. Vamos después a hablar en una segunda parte sobre el lenguaje humano, desde las humanidades y desde la ética, y vamos a hablar una tercera parte sobre la comunicación ética para la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, en seguridad y salud en el trabajo, de cómo poder tener conversaciones, perdón, conversaciones éticas. Entonces vamos a mirar el objetivo. Nuestro objetivo general es obviamente ofrecer a las empresas afiliadas de la ARL positiva conocimientos acerca de la comunicación y su sentido humano, con el fin de que estas personas, o sea, ustedes, puedan tomar acciones más cercanas a nuestra realidad, o sea, entendiendo cómo funciona nuestro lenguaje y nuestra comunicación para tener un mayor impacto en la gestión de nuestras empresas. Ese pues es como nuestro objetivo principal. Quiero comenzar con un libro que se llama El cerebro ético de Michael Gazzaniga. Es un libro muy interesante porque nos enseña nos enseña a entender desde las neurociencias, desde el conocimiento de nuestro cerebro, cómo funcionamos desde lo humano y desde lo ético. Entonces, esta frase es, no sería difícil descubrir cómo cierta persona con un conjunto de valores religiosos se resiste al análisis biológico de tal o cual hallazgo, con el afán de reafirmar su creencia. Entonces, aquí Michael Gazzaniga nos indica que nosotros en nuestro cerebro estamos en uno de nuestros grandes intereses cerebrales es construir creencias. Entonces, cuando yo me aferro a una creencia que puede ser religiosa, puede ser política, puede ser de cualquier tipo, yo me aferro a esa creencia, aunque todo mi sistema cerebral sepa que esa creencia no tiene buenos fundamentos. O sea, aunque yo sepa que no tengo buenos fundamentos, yo me aferro a esa creencia y creo en esa creencia y organizo todo mi cerebro para poder acomodar esas creencias a todo mi sistema cerebral. Entonces, yo no quiero hablar obviamente en términos religiosos precisamente, aunque pues él lo habla en términos religiosos, pero debemos hablarlo en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y es hasta qué punto nosotros nos aferramos a creencias en la seguridad y salud en el trabajo que puede llevarnos como a cometer errores para nosotros poder mantener nuestras creencias en nuestro cerebro. Entonces, una gran parte de la educación es precisamente eso, el de poder tener más elementos para poder reconfigurar nuestras creencias y hacerlas cada vez con mayor peso, digámoslo así, técnico o humano en este caso. Entonces, aquí les dejo pues esta presentación, esa frase. Entonces, vamos a comenzar con las neurociencias del lenguaje. Gazzaniga nos indica que nuestra especie humana es experta en la producción de estas creencias y nuestro hemisferio izquierdo cerebral es quien fabrica esas creencias a partir de los datos que recibimos del mundo.
O sea, nuestro cerebro izquierdo está constantemente despierto, abierto a recibir toda la información que nos llega desde el mundo exterior, y con base a lo que va recibiendo desde el mundo exterior, va generando una estructura de creencias en nuestro cerebro que nuestro cuerpo pues trata de mantenerse firme a esas creencias. Entonces, por eso, cuando yo les hablaba en una clase anterior sobre las interpretaciones, que nosotros gestionamos es sobre nuestras emociones y no sobre nuestras interpretaciones, o que deberíamos gestionar nuestras interpretaciones, no sé si lo recuerdan en las clases anteriores, es precisamente por eso, porque nuestro cerebro se embebe, se aferra a una creencia y la trata de mantener constantemente pese a cualquier situación. Entonces, por eso nosotros tenemos que comprender cómo funciona nuestro cerebro, pues precisamente para eso. Y si yo ya sé que nuestro cerebro se aferra a creencias, pues yo le tengo que dar buena información para que reajuste esas creencias y tengamos mejor información para tomar mejores decisiones. Entonces, hablando del lenguaje desde lo neurocientífico, en la mayoría de los casos, nuestras creencias, nuestro sistema de creencias son el resultado de interpretaciones basadas en el conocimiento que se tiene disponible y que formaron y quedaron grabadas en nuestra mente. Entonces, por eso es que es tan importante en tenerlo claro, porque si yo soy un responsable del sistema de gestión, yo tengo que saber que a mi colaborador, a mi trabajador, le tengo que educar en sus interpretaciones, o sea, en cómo interpreta el mundo que le rodea. No solamente las situaciones que le llegan, sino las interpretaciones, para que en su cerebro pueda generarse unas mejores creencias, digámoslo así. Y ese cerebro izquierdo va recibiendo los datos que recibimos de nuestro entorno y va elaborando una imagen interna de nuestra propia imagen y de nuestras creencias. Entonces, miren que esto es muy importante porque cuando hablamos del lenguaje, que es la mejor forma que tenemos de comunicarnos, nosotros nos comunicamos con base a nuestras creencias. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un equipo de trabajo y estas personas se comunican, ellos lo hacen no desde mi propia realidad, sino desde la realidad de él, desde las creencias que él se ha formado, desde las interpretaciones que su cerebro ha realizado, y solo así, desde esta parte, es que esas personas se comunican. Entonces, por eso es que aquí como responsables del sistema de gestión tenemos que empezar a entender por qué muchos de nuestros trabajadores no comprenden muchas veces las capacitaciones o no comprenden las actividades que realizamos con ellos, porque cada uno de nosotros interpretó de acuerdo a su propio universo, de acuerdo a su propio universo. Yo puedo haber emitido una orden, pero el cerebro izquierdo de cada persona, de cada interlocutor, esa orden la interpretó conforme a sus propias creencias, conforme a lo que su cerebro tiene definido es su imagen. Entonces, esto me parece muy importante, queridos colegas, que lo comprendan, porque es lo que nos va a permitir, pues, entender cómo mejorar esas capacitaciones, cómo mejorar ese diálogo con nuestros colaboradores, pues para que ellos tengan una mejor recepción de la información. Muy bien, entonces, como les decía, Michael Gazzaniga lo pueden encontrar en este libro que se llama El cerebro ético y me parece muy importante. Este hemisferio izquierdo se convierte en un intérprete. Entonces, miren que las cosas, por eso los estoicos tenían tanta razón, y estamos hablando de que el estoicismo comenzó por allá en el siglo IV antes de Cristo. Las cosas no son como son, sino que las cosas son como cada uno de nosotros la interpreta. Ellos lo decían así, eso lo vimos en la clase anterior. Y cuando vamos a las neurociencias, entendemos que era totalmente cierto. Nuestro cerebro izquierdo se convierte en un intérprete que busca las explicaciones para todo lo que nos pasa dentro de nuestro cuerpo y afuera, y amplía los hechos reales que experimentamos con el fin de comprender o interpretar lo que nos pasa en la vida. O sea, nuestro cerebro izquierdo no simplemente recibe las cosas y las guarda y ya, sino que además de guardarlas y almacenarlas, es que les da una interpretación.
y esa interpretación la hace conforme a nuestras creencias, a nuestra educación, a nuestros recuerdos, a nuestro pasado, a nuestra educación, y así nos permite darle como una postura o darle un título a lo que nos está aconteciendo. Entonces, por eso nosotros muchas veces nos pasan cosas que para unas personas son buenas, pero para las mismas cosas para otras personas no son buenas, son malas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una capacitación, cuando yo pongo a un trabajador a hacer una actividad laboral, esa situación, ese hecho, para una persona puede ser muy buena porque su cerebro izquierdo lo interpretó así, pero para otra persona el mismo riesgo, el mismo factor de riesgo puede ser algo totalmente malo porque su cerebro lo interpretó así, ¿cierto? Y yo como jefe puedo decir, pero ¿por qué eso te está haciendo mal si eso no le hace daño a nadie? Sí, para mí, pero para el cerebro de él, no, es diferente. Entonces, por eso yo le he conversado mucho con mis estudiantes y ahora pues lo pongo en escena con ustedes. Yo por eso siempre les he preguntado a los gerentes en seguridad sobre el trabajo, a las personas como ustedes que gestionan los riesgos de sus empresas, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué opinan de las baterías de riesgo psicosocial en las que nosotros hacemos baterías para muchas personas y en donde nos entregan resultados no pormenorizados de las personas, de los trabajadores, sino como por grupos o por áreas, ¿cierto? O sea, sí será viable entendiendo que cada mundo es un universo, cada persona es un universo solito que interpreta las cosas según su propio universo. La entrega de resultados de baterías de riesgo psicosocial al montón, digámoslo así, ¿será que es coherente con la gestión que deberíamos hacer de nuestras empresas desde el punto de vista del riesgo psicosocial? Pues según esto no, ¿cierto? Porque según esto nos hace entender que realmente nosotros tenemos que gestionar los riesgos individualmente. O sea, con esto que estamos viendo del lenguaje nos queda clarísimo que hay que gestionar los riesgos, no solamente los psicosociales, sino cualquier riesgo, independientemente para cada persona, porque su cerebro izquierdo interpreta cada peligro y cada riesgo de una manera diferente, ¿cierto? O sea, no podemos pretender de que todos identifican los riesgos y viven los riesgos de la misma manera. Todos identifican y gestionan e interpretan los riesgos de una manera diferente. Y yo creo que eso es una herramienta de conocimiento muy importante que te va a permitir a ti, querido colega, a entender que la gestión de los riesgos, cualquiera que sea, debe pasarse a ser individual, ¿cierto? No podemos meter a todos en la misma bolsa y que todos se gestionen igual. Yo creo que el mensaje es precisamente entender que a todos hay que gestionarles. Claro, va a ser más difícil. Claro, pues si yo tengo 2.000 empleados, si tengo 20.000 empleados, si tengo 10 o si tengo 50, si gestionárselo a 10 personas es difícil, pues imagínese a tantas. Pero si bien hay empresas que tienen muchos empleados y va a ser muy difícil una microgestión, pero sí podemos, por lo menos en cierto tipo de peligros y riesgos, sí intentar en las áreas en las áreas que se están presentando, por ejemplo, más incapacidades o que hay más enfermedades, pues en esas áreas sí tratar de gestionar los riesgos de una manera más pormenorizada, más individual, para de alguna manera mejorar nuestros indicadores de gestión. Muy bien, entonces ya tenemos este conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando nuestro cerebro recibe información que no coincide con nuestra propia imagen que nuestro cerebro se hace, o sea, recordemos que nuestro cerebro izquierdo interpreta todo lo que llega con base a lo que nuestro cerebro tiene definido, es nuestra imagen, es nuestro ser y lo compara. Y ahí es donde determina qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas son negativas, qué cosas son positivas. Entonces, cuando el cerebro hace eso, nuestro cerebro inventa una creencia para que toda esa información que no concuerda con nosotros sea coherente, manipulando y ajustándola. Entonces, por eso hay veces nos volvemos tolerantes con los riesgos. Hay situaciones, hay veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que ustedes llegan, por ejemplo, a una institución o una organización y ustedes inmediatamente identifican un riesgo, orden y aseo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hay un riesgo, orden y aseo, hay unos peligros latentes por falta de orden y aseo.
inmediatamente tu cerebro dice, uy, esto no concuerda con mi interior, con mi imagen de orden que tengo establecido en mi cerebro. Pero si tú no lo ajustas de inmediato, mi cerebro va a empezarse a acostumbrar a ese desorden y a ese desaseo y lo va a ir acomodando, generando una interpretación, creando una imagen en donde ese desorden y ese deseo lo termina acomodando dentro de mi sistema de valor y lo termina finalmente aceptando, ¿cierto? Entonces, por eso, no sé si les ha pasado muchas veces que cuando le dan un puesto de trabajo, uno como que inmediatamente identifica todos los peligros y riesgos de de ese puesto de trabajo. Pero si tú no lo ajustas de inmediato o rápidamente, nuestro cerebro va a ir acomodando ese desorden, ese desaseo, o esos peligros y esos riesgos a nuestro sistema de creencias y se crea una imagen que la manipula para nosotros terminar aceptando eso. Entonces, miren el poder de esta información, porque cuando yo ya sé eso, yo ya entiendo que debo gestionarle los riesgos a mis trabajadores de una manera rápida para que su sistema de creencias no se termine adaptando a ese sistema de creencias y termine diciendo de que su puesto de trabajo sí está bien, que sí está correcto. ¿De acuerdo? ¿Entienden la situación? Entonces es muy importante este elemento para que lo tengan muy presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al parecer, lo que hace nuestro cerebro es que nos formamos creencias que poco se adecúan a nuestro ser, pero pronto olvidamos estas rarezas interiores y terminamos dándole sentido a nuestra vida. Nos comprometemos con estas ideas, aunque toda la información con que contemos sea contraria a nuestra imagen, a lo que nuestro cerebro cree que es bueno o es malo. Entonces, miren que con esto nos reafirma Gazzaniga, desde el punto de vista de las neurociencias, eh, eh, que muy posiblemente la mayoría de nuestros trabajadores pueden estarse en sus cerebros izquierdos, pueden decir, le podemos preguntar, venga, usted siente que usted tiene unas buenas condiciones y muy posiblemente si la persona pone sí o no, ustedes ya tienen que entender que muy posiblemente su cerebro se haya adaptado a condiciones que dentro de su imagen, que su cerebro se formó durante toda su vida, no esté coherente con su propia imagen y haya tenido que adaptarse a esas nuevas condiciones, terminando aceptándolas y hasta defendiéndolas. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros conversamos con una persona que no es de nuestra religión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una religión X y vienen y me visita o conversa conmigo una persona de la religión y esta persona intenta persuadirme de que su religión es mejor que la mía, así yo sepa que mi religión no tiene coherencias en ciertas cosas, mi cerebro se encargará de defender mi religión, mis creencias. ¿De acuerdo? Eso mismo nos pasa en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la calidad de las decisiones que estamos tomando en nuestras empresas de trabajadores o de jefes o de colegas que defienden sus creencias, que están dispuestas su cerebro a defender sus creencias a capa y espada con tal de defenderlo? Así no terminen siendo las mejores decisiones organizacionales. Entonces, si yo ya sé eso como responsable del sistema de gestión, pues yo podría mejorar la información que le estoy dando a mi trabajador para que mejore la información que le llega a su cerebro, para que no tenga su cerebro que esforzarse tanto en recibir información contraria a su propio ser, a su propia formación, y de hecho el cerebro no tenga que engañarse tanto. Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante en esta primera parte. Pero para terminar esta parte de las neurociencias del lenguaje, también es muy importante comprender las neuronas en espejo. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado, un neurocientífico italiano fue el que encontró que habían unas neuronas en espejo, que eran unas neuronas espiculadas, y que más o menos el experimento funcionó de la siguiente manera. Cuando le pusieron a un simio, a un mono,
a un macaco, le dieron un banano y vieron qué zonas de su cerebro se activaban, ¿cierto? Entonces le entregaron el banano al mono y se activaban unas zonas, ciertas zonas cerebrales en su cerebro, se activaban al tener el banano. Pero cuando al mono le mostraban una gráfica de un banano, esas mismas zonas cerebrales, sin tener el banano en la mano, se activaban. Esas mismas zonas cerebrales motoras se activaban sin tener el banano, solo con verlo. Entonces, ese experimento le permitió a, a este científico italiano comprender de que somos sociales, de que somos tremendamente sociales, ¿cierto? Y es, por ejemplo, cuando vemos a alguien bostezar, que inmediatamente comenzamos nosotros a bostezar, ¿cierto? O sea, yo no tengo las ganas de bostezar, vi a alguien bostezando y sin yo tener ganas, inmediatamente yo comienzo a bostezar. O, por ejemplo, la risa. Cuando vemos a alguien que se ríe de una manera muy intensa, inmediatamente todos los que estamos alrededor empezamos a sonreír y quizás hasta reírnos. Es que de hecho ya hasta el solo imaginármelo también me empieza a dar como ganas de reírme. Entonces eso nos da cuenta de que esas neuronas en espejo son las neuronas que más capacidad social nos da y sobre todo más capacidad de empatía. Esa capacidad de ponernos como en el lugar del otro. La empatía viene mucho de esas neuronas espejo. Entonces, nosotros no gestionamos la empatía en la seguridad salud en el trabajo. Nosotros no gestionamos la sociabilidad en nuestras organizaciones. Entonces, allí es que yo pienso que nosotros tenemos que tener esos conocimientos pues, para gestionar y empezar a poner en servicio de nuestros trabajadores ese tipo de conocimiento. Entonces, Adam Smith, aquel que escribió a finales de 1800, la riqueza de las naciones, uno de los libros más importantes sobre el trabajo, indicó que cuando vemos que algo va a caer sobre la pierna o el brazo de otra persona, nos encogemos y apartamos instintivamente la pierna o el brazo, ¿cierto? Y cuando la cosa se cae, lo sentimos en cierta medida y nos duele como a la víctima, ¿cierto? Como cuando uno ve que a alguien le va a pasar algo, inmediatamente uno como que se encoge. Esos son las neuronas en espejo. Esa es la prueba de que nosotros somos totalmente sociales, ¿cierto? Y me parece muy curioso de que nosotros sigamos viendo, por ejemplo, áreas de trabajo individuales, oficinas de trabajo individuales. Nosotros no somos competitivos. Eso no lo inventamos nosotros después de 1900. Nosotros somos colaborativos. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en el uno con el otro, el uno con el otro, ¿cierto? Entonces, ustedes responsables del sistema de gestión, ¿cuántos controles administrativos tienen ustedes en sus diferentes riesgos, en sus matrices de peligros y riesgos? Inviten a la sociabilidad, a trabajar con el otro. Si yo sé que nuestro cerebro trabaja porque tiene neuronas capacitadas para trabajar con el otro, nosotros, ¿por qué no ponemos a trabajar a nuestra gente con nosotros? Entonces, ¿por qué no promovemos? Por eso es que esas zonas de coworking se han vuelto tan famosas, porque son zonas colaborativas, ¿cierto? Son zonas en donde yo trabajo frente al otro, en donde yo trabajo al lado del otro, no con cabinas separadas y si soy un super jefe, entonces tengo una super oficina. No, así no funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, si yo sé eso, yo empezaría de inmediato a revisar mis matrices de peligros y riesgos y comenzaría de inmediato a gestionar mis espacios de trabajo. Yo haría espacios de trabajo en mesas centrales en donde todos trabajen uno al lado del otro y todos al frente del otro, ¿cierto? Yo creo que esa es la mejor forma de, de trabajar desde el punto de vista locativo en nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces pongan eso en marcha, queridos colegas y sus empresas. Y para eso no tienen que hacer grandes inversiones, que hayan mesas, ponerla no frente a la pared, sino al centro de la habitación o de la oficina y poner sillas alrededor. Yo creo que hacer ese tipo de actividades es lo que yo he venido defendiendo, es gestionar la seguridad y salud de todos nosotros los trabajadores conforme a nuestras capacidades humanas, a nuestra naturaleza. Es trabajar conforme a nuestra naturaleza. Acuérdense que eso es lo que yo he venido defendiendo
en esta comunidad de habilidades humanas. Así como tenemos que tener en cuenta el sueño, así como tenemos que tener en cuenta los rituales, que lo hemos hablado también en otras clases, nosotros deberemos trabajar ejecutando siempre rituales y nosotros no ejecutamos rituales. El ritual de comer juntos, el ritual de cepillarnos los dientes, el ritual de tener una conversación, el ritual de iniciar una reunión, que sean breves, con un protocolo específico, el ritual de despedirnos, el ritual de saludarnos, el ritual de tomarnos un café. Esos rituales son los que nosotros deberíamos implementar en esos controles administrativos en nuestras empresas. Porque precisamente de eso se tratan las humanidades, de hacer mejor en nuestros controles administrativos, ¿cierto? También podría tenerse en cuenta a la hora de eliminar o de sustituir un riesgo por otro, pero yo creo que nuestras habilidades humanas están más reflejadas en nuestros controles administrativos, que son los que más le apuntan al trabajo social, al trabajo, al desarrollo humano, al desarrollo ético de los trabajadores. Entonces aquí les dejo este tema tan importante sobre pues, las neuronas en espejo. Esas neuronas en espejo, al observar una acción, varias partes de nuestro cerebro se activan, unas visuales y otras motoras, como les decía ahora. Cuando nosotros vemos a un perro ladrar, se activan zonas motoras y visuales, ¿cierto? Nos deja una huella más profunda en nosotros. Pero cuando nosotros nos muestran una foto de un perro, pues solamente se nos activan las zonas visuales. Entonces, esto es muy importante para que comprendamos cómo hacemos nuestras capacitaciones. Por eso, James Yasso, que es el director de todo el tema de educación de positiva, en sus conferencias y en sus charlas, lo dice con tanta propiedad, y es que tenemos que generar actividades de educación que generen el hacer, ¿cierto? Porque cuando yo no solamente veo, sino que veo y hago, ¿cierto? Y visualizo la acción, mi cerebro, mis zonas motoras se activan. Mientras que si solamente me muestran una diapositiva, solamente mis zonas visuales son las que se activan. Entonces, por eso James y todo Positiva, a partir de toda su educación, sus estrategias educativas, han establecido la realización de juegos, la realización de congresos, la realización de charlas, para que ustedes realmente aprendan no solamente desde el ver, sino desde el ver y el hacer, con actividades, con juegos, con lúdica, con charlas, con congresos, con conciertos, con juegos, con olores, porque de esa manera es que uno aprende. Entonces, pasamos de entender los gestos ajenos a entender las representaciones de significado. Cuando yo estoy compartiendo con alguien que veo, pero que también se mueve y es activo, se activan mis zonas motoras y entonces la comunicación entre todos es completa, ¿cierto? Cuando yo veo a una persona solamente por videollamada, sí, solamente se me activan mis zonas visuales, pero cuando yo lo veo, lo huelo, lo siento, lo toco, hay un abrazo, eso permite que se activen zonas motoras y zonas visuales y ahí sí se dan buenas comunicaciones. Por eso la importancia de vernos en presencialidad, ¿cierto? Es muy importante poder tener este encuentro con ustedes virtualmente en la virtualidad, pero de todas maneras ya saben que también traten de promover las actividades presenciales porque son estas las que nos permiten activar las dos zonas cerebrales. Muy bien, y como les decíamos, esas neuronas en espejo son nuestras neuronas de empatía y de relaciones sociales. Entonces yo los invito a ustedes a que consulten un poco más sobre las neuronas en espejo y cómo realizar capacitaciones, cómo realizar procesos formativos dentro de las empresas, teniendo en cuenta esta realidad neurocientífica, ¿de acuerdo? Muy bien. Las neuronas en espejo es la prueba de que nuestro cerebro está diseñado para sentir las experiencias propias, pero también la de los demás. Entonces aquí se viene un tema muy importante de cuidado, ¿cierto? Nuestro cerebro está diseñado para cuidarme, pero también para cuidar a los demás. Pero para yo poder tener eso, esa sensación de cuidar a los demás, yo tengo que comunicarme con los otros. Yo tengo que estar presente con los otros, saber que los otros que están conmigo, y en ese sentido creamos comunidad. Y cuando yo creo comunidad, realmente puedo aspirar a cuidarme a mí mismo primero para aspirar a cuidar a los demás. Entonces, muy importante pues estos aspectos, y con esto hemos terminado nuestra primera parte. Ahora vamos al lenguaje humano.
Vamos a mirar si tenemos preguntas acá en nuestro chat. Consultemos acá. Vamos a mirar. No, por ahora no tenemos preguntas en nuestro chat. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a hablar del lenguaje humano. Entonces ese lenguaje humano solo alcanza su plenitud, su máxima expresión, cuando existe el diálogo. O sea, cuando uno va a una charla a escuchar solamente a una persona, ahí no hay diálogo. El diálogo se forma cuando hay preguntas y respuestas entre las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una reunión en donde yo solamente escucho a alguien, ahí no hay diálogo, ¿cierto? Ahí hay simplemente una escucha. Pero el lenguaje vincula el diálogo, ¿cierto? Y solo cuando hay diálogo, hay lenguaje. Obviamente, hay diferentes tipos de lenguaje, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ahí se incorporan todos estos. Pero realmente cuando yo puedo compartir con alguien, verlo, sentirlo, escucharlo, ver cómo habla, ver cómo se expresa y tener preguntas y respuestas y contrapreguntas, ahí realmente se establece un verdadero diálogo. Y cuando establecemos ese verdadero diálogo, hay una verdadera comunicación. No estoy diciendo que sea una buena o mala comunicación, hay una comunicación, ¿cierto? Hay una verdadera comunicación. Entonces, los invito, responsables de sistemas, queridos colegas, a que redefinan, a que en sus matrices, en sus programas de salud y bienestar, en sus programas de clima, realmente establezcan acciones que permitan que haya interlocución entre los pares y entre las diferentes personas si su empresa es pues muy piramidal, que entre jefes y empleados y subordinados haya realmente una comunicación y que esa real comunicación eh, haya preguntas y respuestas. O sea, haya la posibilidad de responder a preguntas y respuestas. Nada rompe más la comunicación que cuando un trabajador no puede hacerle preguntas a su jefe por temor a ser regañado, por temor a ser castigado. Si usted en su empresa identifica eso, establezcalo como un riesgo, como un peligro. Hay un peligro y hay una potencialidad de generarse un daño, ¿cierto? Hoy, mañana o pasado mañana. Entonces, si yo ya sé que en mi lenguaje como seres humanos tiene que haber la posibilidad de intercambiarse preguntas y respuestas, yo tengo que favorecer eso, definitivamente. No puedo permitirme de que ningún trabajador tenga temor de establecer preguntas o hacerle preguntas a sus coequiperos o a sus jefes, ¿cierto? Eso es un peligro humano inminente, presente en todas las organizaciones y por eso, a pesar de que generamos muchos controles, muchas veces los controles no son suficientes y se materializan los peligros. Entonces lo invito pues a que establezca mucho esto. Es en la conversación entre el responsable del sistema y el trabajador que hay una recuperación de la salud, la mesura y el equilibrio, ¿cierto? Cuando yo permito que entre jefe y trabajador y entre pares pueda haber una conversación con preguntas y respuestas claras, se recupera la salud de las dos personas. Por eso, por ejemplo, en la relación, y esta información la obtuve de un libro maravilloso que se llama El estado oculto de la salud, de Hans Jones Gadamer, que es un filósofo muy reconocido en la historia por tratar estos temas precisamente de salud, ¿cierto? Y entonces él establece cómo en la conversación, por ejemplo, cuando un paciente va donde el médico, ese diálogo que debe haber con preguntas y respuestas claras, sin miedo, entre un paciente y un médico, un paciente que quiere ser ayudado y un médico que quiere ayudarle al otro, es solamente en esa relación que se puede adquirir la salud, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con nosotros en las organizaciones. Si yo realmente tengo un diálogo franco y sincero con mi jefe o con mis coequiperos, ahí realmente podremos recuperar nuestra salud, ¿cierto? Recuperar nuestra salud. Y sobre todo el equilibrio. Y de eso se trata, para los que aquí son psicólogos, de eso se trata precisamente las terapias psicológicas. Por ejemplo, esta terapia del freudismo, por ejemplo, de esta terapia de Freud, quiero decir, que habla
de sentar, de acostarnos en el diván, conversar, yo explicar y manifestar todo lo que me está pasando, es precisamente eso. Es que en la conversación, en el diálogo, en las preguntas y respuestas, es que yo voy liberando muchas tensiones internas que tengo psicológicas y a partir de que yo voy verbalizando, expresando lo que me va pasando, me voy aliviando. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas acciones hacemos en las empresas que nos permitan favorecer el que las personas hablen entre ellas? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, por eso fue tan exitoso el Silicon Valley, ¿cierto? En Los Ángeles. Silicon Valley en Los Ángeles, si ustedes leen un libro que se llama de Arthur, de se me fue el nombre del autor, de Oppenheimer, o Robert Oppenheimer, que es el periodista que está vivo en este momento. Oppenheimer en sus libros, Crear o Morir, por ejemplo, establece cómo en Silicon Valley la creación de las grandes empresas del silicio, Google, Apple, Amazon, todas estas empresas de tecnología se crearon en los caminos entre las universidades. Hay un grupo de universidades en los Estados Unidos que se crean unos caminos y se juntan los estudiantes con sus portátiles y juntos comen, se toman su café y ahí es donde nacen las ideas de esas conversaciones. Entonces Silicon Valley nació así. El Valle del Silicio nació así, de esas conversaciones en los cafés de estos muchachos, estudiantes de las universidades que se juntaron y empezaron a crear las pequeñas empresas que terminaron siendo las grandes empresas tecnológicas de hoy, que gobiernan nuestro mundo y gobiernan nuestro comportamiento. Entonces, en esa conversación es que yo recupero la salud. Ustedes, yo creo que no lo habían pensado, y es el que permitir que sus trabajadores conversen entre ellos permite que se restablezca su salud, ¿cierto? O sea, eso como que cuando yo aprendí eso, yo decía, no, eso no lo hacemos normalmente en las empresas. Nosotros gestionamos riesgos, peligros, pero como que no vemos el que no conversen los trabajadores entre ellos como un peligro, ¿cierto? Eso como que no lo hemos tenido identificado. Entonces, ya teniendo esta información, pues es importante que ustedes comiencen a gestionarla. La conversación verdadera entre ambos permite el procesamiento del olvido, ¿cierto? Muchas veces los trabajadores se quedan con cosas que los molestan, como que si yo me guardo algo y me callo algo, como que eso me queda ahí y no lo puedo resolver, no lo puedo olvidar. Y gran parte de nuestro cerebro lo que busca es olvidar las cosas, ¿cierto? Entonces, yo no olvidaré las cosas si yo no las hablo. Cuando yo empiezo a hablar las cosas, a verbalizar las cosas, es importante que el trabajador verbalice lo que siente para que lo olvide, ¿cierto? Para que realmente su cerebro, listo, deja eso y lo olvide y ya. Nosotros estamos constantemente buscando adquirir información, aprender más y más y más, y creemos que nuestro cerebro guarda y guarda y guarda, pero nuestro cerebro guarda mucha información, pero lo que ya no es relevante lo va eliminando, ¿cierto? Como en nuestro computador. Los archivos que ya son muy viejos y ya no los necesitamos estar eliminando para adquirir espacio para información nueva y eficaz que nos llegue en el momento. Entonces, eso mismo tenemos que gestionar en nuestras empresas, que nuestros trabajadores verbalicen lo que sienten, y por eso muchas empresas, por ejemplo, hacen acciones muy valiosas, y es, por ejemplo, crear espacios para que los trabajadores le digan a sus jefes lo que sienten, ¿cierto? Yo he conocido actividades de empresas, de grandes empresas, que crean espacios físicos y horas específicas para que jefes y trabajadores y entre los mismos trabajadores se reúnan y se digan en ese espacio lo que sienten, sin miedo a represalias ni nada. Cuando al trabajador le permitimos que haga eso, se libera, adquiere salud, y le permite a su cerebro olvidar y no guardar rencores, no guardar como ese tipo de cosas. Entonces los invito a que realicen este tipo de estrategias. Debemos olvidar ciertas cosas para mantener ese equilibrio en la salud. Entonces, muy importante pues esta parte. Aquí ya les voy a hablar de otro libro, que es el Tractatus Lógico-Filosófico de Ludwig Wittgenstein, que este es como el filósofo del lenguaje, digámoslo así. El lenguaje es un intento de reflejar la realidad
Y desde ahí el ser humano puede conocer la realidad que lo rodea. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Yo creo que esto es de la parte más importante de esta conferencia. Entendamos que cuando yo le imparto un conocimiento a un trabajador, ese conocimiento, eso que yo le estoy diciendo o que le estoy mostrando en una diapositiva, eso cada trabajador lo refleja en su propia realidad. O sea, la forma como cada cerebro interpreta, como lo decíamos ahora, esa información es diferente en cada trabajador. Y a partir de ahí se genera el lenguaje de cada persona. Por eso todos nos comunicamos diferente. Y por eso nosotros, como responsables del sistema, tenemos que entender cómo se comunica cada persona. Porque la forma como cada persona se comunica es con base a lo que tiene por dentro. No sé si me hago entender. La información, la forma de comunicarse de cada trabajador o de cada jefe depende de lo que tiene por dentro, tanto en su cerebro como en su corazón. Entonces, si una persona se comunica de manera desparpajada, escribe mal escrito, no le interesa mucho la puntuación, no le interesa mucho una buena escritura, si no mueve mucho sus brazos para expresar, para ayudarse en su comunicación, si no tiene un diálogo tranquilo, una voz mesurada, si no tiene este tipo de estructuras, es porque por dentro no tiene esas estructuras, ¿cierto? Entonces, esa debería ser una de las mejores toma de decisiones para definir si un trabajador ingresa o no a una organización, es póngalo a hablar, ¿cierto? Véalo cómo habla, véalo cómo se comunica, cómo se expresa, pero también póngalo a comer, mire cómo una persona come, qué tanto ritual ejecuta a la hora de comer. En nuestro mundo de hoy estamos la cultura de que comemos a la carrera y yo como quiero y si riego no importa, pues para eso se limpia. No, realmente en términos humanos debemos poner todo nuestro cerebro para hacer la mejor comida posible. Y fuera de eso, comernos la comida de la manera más pulcra posible, porque no somos animales. ¿Cómo come un perro? Le damos la carne y él se llena el hocico de sangre, come, y si quedó sucio no le importa, pues se limpia, y si le quedaron restos de comida no le importa, ¿cierto? Se comportó como un animal, eso está bien. Pero nosotros los seres humanos no somos así, nosotros podemos ser mejores que eso. Y por eso nosotros ponemos al servicio todo nuestro conocimiento, una servilleta, un tenedor, un cuchillo, tenemos unos platos y unos cuchillos de unos tamaños diferentes porque cada cuchillo es para una cosa diferente. Eso no es tontería, eso es la inteligencia al servicio del propio ser humano, ¿de acuerdo? Para diferenciarnos de los demás animales, porque nosotros no somos de otro tipo de animales, nosotros somos animales humanos y como animales humanos pues tenemos que destacarnos frente a los demás animales para comer, por ejemplo, o para conversar. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta este tipo de acciones para realmente nosotros comprender qué acciones tomar con base a nuestra condición humana. Se debe tener una buena estructura lingüística para conocer bien la realidad, ¿cierto? Entonces miren que dependiendo de las personas, como de lo que tienen por dentro en su propio cerebro, con base a lo que han recibido en su pasado, en su educación, en su estructura, en sus miedos, en su niñez, en su educación de sus padres, en todo lo que les ha pasado, se genera una estructura, una imagen del yo, de uno mismo, y con base a eso yo me comunico. Entonces, por eso tenemos que comprender muy bien cómo se comunican las personas para saber cómo educarlos, ¿cierto? Y en qué posiciones los debemos poner. Por ejemplo, si una persona tiene una función comercial, pues debemos buscar una persona que tenga una estructura de comunicación muy adecuada porque tiene mucho dentro de su cerebro y su corazón para que le permitirle estar siempre sonriente y feliz frente a los clientes, por ejemplo. Eso no lo gestionamos porque le pedimos a la persona que no tiene esa estructura que lo tenga porque ese es el cargo que le vamos a poner. Y no, eso no funciona así. Sobre lo que no sabemos es mejor callarnos, ¿cierto? Dice Wittgenstein, claro, porque si yo tengo claro que hay cosas en las que yo puedo comunicarme y hay cosas en las que yo no puedo comunicarme, solamente debo conversar sobre lo que sé, ¿cierto? Entonces Wittgenstein nos invita pues como a eso. Entonces,
Los invito a que piensen en Wittgenstein para poder establecer y conocer mejor nuestra comunicación y entender precisamente que el lenguaje nos permite ejercer el pensamiento, pero nos condena a sus propias limitaciones. Entonces, ahí viene de las frases más importantes de Wittgenstein a mi juicio para esta clase y es, el límite de nosotros es nuestro propio lenguaje. O sea, es que la comunicación de una persona es realmente la ventana de lo que tiene la persona por dentro. Según la forma como una persona se comunique, es con base a lo que tiene en su cerebro y en su corazón. Eso normalmente no lo conocemos en las empresas, ¿cierto? Creemos que la gente se comunica porque se quiere comunicar así, pero no. Realmente la persona está formada de lo que realmente tiene por dentro. Nuestro mundo es solo lo que podemos expresar, ¿cierto? O sea, el límite del lenguaje es el límite del mundo de cada trabajador. Y nosotros queremos que todos nuestros trabajadores tengan toda una cantidad de información, de cosas, de mundo, pero realmente esa información el trabajador la interpretó de una manera específica y solamente su lenguaje es su límite, es su limitación. Entonces tenemos que darle más capacidades de lenguaje a nuestros trabajadores. Wittgenstein plantea que más allá del lenguaje no existe nada a lo que podemos acceder. Entonces, miren que el tema del lenguaje es un tema muy importante para nuestras empresas. Y por último, vamos a mirar un poco de comunicación ética, ¿cierto? Los líderes éticos, este es de un libro que se llama Ético en los negocios, casos y tomas de decisiones. Es un libro muy interesante porque hay mucha información allí que debemos tomar para comunicarnos mejor. Los líderes éticos se comunican con los demás considerando expectativas y el progreso de los objetivos de las empresas, ¿cierto? Entonces, una persona ética, un líder ético, realmente se comunica no por temas personales, sino porque vamos a buscar el progreso del cumplimiento de los objetivos de nuestras empresas. ¿Y cómo se comunica un líder en seguridad en el trabajo? Pues un líder debe permitir como tener las difíciles conversaciones que son necesarias, como decirle a la gente lo que necesita escuchar, ¿cierto? Y lo que no necesariamente quiere. O sea, como crear una cultura en donde se hace habitual que la persona escuche lo que quiere escuchar, pero también lo que no quiere escuchar. Dejar de hablar y escuchar más, lo que hablábamos ahora, es muy importante escuchar al otro. Comunicar las malas noticias de la misma manera y ánimo con el que se comunican las buenas, compartir retroalimentación sobre el desempeño de los otros, ser propositivo y respetuoso, pedir retroalimentación de manera que yo pueda mejorar mis habilidades, trabajar en puntos ciegos de las habilidades de sus habilidades de liderazgo. Yo creo que son pues como pequeños ejemplos que ustedes pueden empezar a emprender para comunicarse de una manera más eficiente, de una manera más ética. ¿Cómo se comunica un líder? Entonces, buscando la transparencia y el reporte, ¿cierto? ¿Qué es transparencia? Es cuando los líderes desarrollando una cultura en lo humano, en donde esa cultura de lo humano se hace cotidiano, ¿cierto? O sea, nos vamos a comunicar teniendo en cuenta los aspectos humanos, ¿cierto? Y que eso se haga cotidiano, pero también generando una cultura de reporte y es donde cada trabajador le reporta al líder y viceversa, crea a partir de conversaciones en donde se hablan de los dilemas éticos o de los problemas éticos que se están generando para que se vuelva costumbre y se genere una cultura de reporte, ¿cierto? O sea, que haya una comunicación abierta, que haya, que sea, hay como 4 categorías que permiten que sea ética las conversaciones o que sean humanas. Una es que sea interpersonal y es que la más frecuente es cuando yo me relaciono con las personas, haciendo de que los trabajadores realmente se sientan cómodos para hablar de sus preocupaciones. En las organizaciones está como vetado el que el trabajador diga lo que piensa. Eso como que no se puede decir y si se dice se regaña, se castiga, se despide al trabajador. No, en una comunicación humana es permitir constantemente y que se vuelva cultural el que la gente diga lo que no le gusta. ¿Cierto? Venga, jefe, a mí no me gusta que usted me diga esto, jefe, a mí me molestó este comentario. Y que se vuelva un rutinario tener ese tipo de conversaciones, pero también conversaciones entre pequeños grupos para que entre ellos se empoderen y se tomen responsabilidades entre ellos de las decisiones que se tomen. Eso también es muy importante.
También una categoría de escucha en donde los líderes con poca capacidad de escucha suelen pasar por alto de los diferentes temas éticos por no escuchar, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que escuchar de lo que nuestros trabajadores nos están diciendo para nosotros poner atención ahí y que no tomárnoslo como personal. Y una comunicación no verbal, que es la que se debe estar atento el responsable del sistema frente a sus trabajadores. ¿Cuáles son los beneficios de esa comunicación ética humana? Una comunicación sobre aspectos humanos ofrece a los trabajadores una idea de sus roles y expectativas. O sea, cuando yo me comunico teniendo en cuenta estos aspectos humanos, le permite al trabajador conocer sus roles, aumentar la moral de los trabajadores o la autoestima de los trabajadores, el que los empleados pierdan temor de denunciar comportamientos indebidos, ¿cierto? O sea, normalmente pasan cosas mal hechas en las empresas y normalmente los trabajadores, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados, decimos, no, yo para qué me voy a meter en problemas, dejemos eso ahí. Si yo lo vuelco a una cultura en donde indicar lo que está pasando y que se está observando cierto comportamiento, generar esa cultura de reporte, como lo decíamos ahora, es muy importante. Y tener una buena comunicación genera relaciones entre el líder y los seguidores, ¿cierto? O sea, el líder y los coequiperos, los subordinados, que en el mundo de la ética empresarial los llamamos los seguidores, o líderes y seguidores. Listo. Muy bien. Esa relación entre líderes y seguidores debe generar como una teoría de intercambio entre líder y trabajador, y es la única forma de relación con los seguidores es por medio de la interacción. O sea, un jefe por allá que nunca vemos, un jefe que nunca está, que nunca toma decisiones con el equipo, eso no es un verdadero líder en seguridad, eso no es el trabajo. Entonces tenemos que fomentar que haya una comunicación permanente entre jefes y sus seguidores. Y por sus características laborales, los líderes tienden a un aislamiento laboral, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como la soledad del gerente, digámoslo así, o la soledad del jefe. Un líder no se asegura permanentemente de estar en constante comunicación, interacción, no solamente comunicación, sino interacción con sus equipos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya con esto hemos terminado. Acá les presento la referenciación bibliográfica que hemos tenido para esta clase. Los invito pues a que pongan atención a estas grandes premisas. Recordemos pues todas las acciones educativas que Positiva tiene para nosotros. Y bueno, vamos a mirar preguntas. Vamos a terminar por acá con un par de preguntas. Por acá nos pregunta Natalia, nos pregunta ¿qué se debe tener en cuenta para poder en marcha estas acciones desde los aspectos neuroéticos? Bueno, Natalia, pues, ¿qué se necesita? Yo creo, Nati, que lo más importante es que lo que se necesita es tener tu propio interés. O sea, tú como responsable del sistema de gestión, no puedes quedarte esperando a que tu gerente o el dueño de la empresa sea el que ponga en marcha estas premisas. Recordemos que los gerentes lo más posible es que están pensando es en dinero, en cómo ganar más, en cómo ahorrar más, cómo tener más clientes. Los gerentes no suelen estar pensando en este tipo de cosas, pero nosotros sí. Nosotros los responsables del sistema de gestión que trabajamos y nos educamos en esto, somos los que la empresa tiene la esperanza de que se ejecuten este tipo de acciones para emprenderlo. ¿Y cómo lo emprendería? Emprendan en su propio equipo. O sea, en el propio equipo de seguridad y salud en el trabajo es que se genera esta cultura del reporte, de la comunicación, de los rituales, de las neuronas en espejo, del trabajar de manera colaborativa y no competitiva. Todo lo que hemos hablado en esta clase es empezando en esa área, con esos trabajadores de seguridad en el trabajo, es que se empiezan los pilotos para que el gerente y los demás alrededor, de las áreas alrededor, empiecen a mirar, mirar los de seguridad en el trabajo, qué cultura en la que trabajan tan distinta a la nuestra. Y ahí es donde el gerente los va a llamar y decir, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Es que se ve bien, esa área ya no se enferma casi, esa área trabajan contentos, siempre están felices. ¿Qué pasa con ustedes? Ahí despertamos el interés del jefe y ahí es donde podemos nosotros como comenzar.
De acuerdo, bueno. Entonces yo creo que espero haberte dado, Natalia, la respuesta a las preguntas. No veo preguntas por acá, pues como para comentar en este momento. Pero bueno, los invito a que sigan en nuestra comunidad de habilidades humanas. Espero que realmente esta clase les haya dado realmente información importante para que ustedes lo pongan en marcha en sus organizaciones. Entonces, para todos ustedes, un abrazo fuerte. Espero que hayan aprendido mucho y para mí un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase.
Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.